Hay congregaciones donde se les prohíbe a los predicadores hablar esta temática tan importante, tan elemental, que tiene que ver con el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Hay predicadores o pastores, ministros que le enseñan o que transmiten esta visión y dicen: aquí no estamos para asustar a la gente. Por lo tanto, en esta iglesia no se predica sobre el rapto de la iglesia. Mire qué tremendo eso. Hay pastores que enseñan eso, tienen esa visión y dicen: en esta obra no se asusta a la gente. Aquí hablamos de que Dios nos ayuda, aquí hablamos de que Dios nos bendice, aquí hablamos de que Dios nos provee, aquí hablamos o predicamos de que Dios nos abre puertas laborales, aquí hablamos de que Dios nos sana, de que Dios está con nosotros, de que Dios estuvo con nosotros y de que Dios seguirá estando con nosotros. Pero hablar sobre el rapto de la iglesia o sobre el arrebatamiento de la iglesia, no, ese tema es muy fuerte. Porque el arrebatamiento de la iglesia nos exige y nos demanda que estemos a la altura del llamado de Dios, que nos guardemos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por lo tanto, repito, toda persona que escuche sobre el rapto o el arrebatamiento de la iglesia está escuchando sobre la esperanza bienaventurada que todo cristiano, que todo creyente tiene y debe tener. Quiero responder una pregunta. ¿Quién fue el primero que habló sobre el rapto de la iglesia? En el Nuevo Testamento, ¿quién fue el primero que habló sobre el rapto o sobre el arrebatamiento de la iglesia? Si usted lo sabe, respóndalo. ¿Quién fue el primero que habló sobre el rapto o sobre el arrebatamiento de la iglesia? Me refiero al Nuevo Testamento. El primero que habló sobre eso fue Jesús. El primero que habló sobre el arrebatamiento o el rapto de la iglesia fue Jesús. Eso aparece en Juan capítulo 14, verso 2 al verso 3. Jesucristo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, le dice a los discípulos. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pastor, no veo hoy la palabra arrebatamiento, rapto. Tranquilo, calma, que no pande el cúnico. Jesucristo fue el primero que habló sobre el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Juan capítulo 14, verso 2 al verso 3. Jesucristo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesucristo usa esta palabra, tomaré. La palabra tomaré proviene de la palabra griega paralambano. Repito, Jesucristo utiliza este término tomaré. La palabra tomaré proviene de la palabra griega paralambano, y esta palabra griega paralambano significa recibir, tomar y llevar. ¿Qué significa la palabra griega paralambano? Significa recibir, tomar y llevar. Por lo tanto, Jesucristo vendrá para recibirnos, para tomarnos y para llevarnos. ¿Dónde, pastor? Al tercer cielo. En esa parte tenías que gozarte. En esa parte tenías que aplaudir. Vamos, levanta la mano y adora a Dios. Cuando Jesucristo enseña esto, cuando Jesucristo le dice a los discípulos: yo vendré y os tomaré. Yo vendré y os tomaré, es decir, yo vendré paralambano, yo los voy a recibir, los voy a tomar y los voy a llevar al tercer cielo. Los discípulos no entendieron. Los discípulos no comprendieron a qué se refería el Señor. No comprendieron. Por eso que más adelante en Juan capítulo 16, estamos en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 16, verso 2 al verso 14, Jesucristo les habla a los discípulos de acuerdo al estado en el cual ellos estaban. Y Jesucristo les dice: aún tengo muchas cosas que decirles. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere
y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, dijo el Señor, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Tengo una versión actual con un lenguaje más actual referente a Juan capítulo 16, verso 2 al verso 14. Entonces, cuando Jesucristo le dice a los discípulos que Él vendría otra vez y los tomaría para Lambano, los recibiría, los tomaría, los llevaría, los discípulos quedaron un tanto confundidos, no comprendieron las palabras, y Jesucristo les dice que habían muchas cosas que Jesús quisiera decirles, enseñarles, pero ellos no podían soportarlas, no podían comprenderlas. Y yo tengo una versión respecto a este pasaje que acabo de leer, una versión más actual, Juan capítulo 16, verso 2 al verso 14. Jesucristo dice: tendría que decirles muchas cosas más, pero no podrían entenderlas ahora. Verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, cuando venga el Espíritu Santo, por eso que el Espíritu Santo es muy importante. Verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará para que puedan entender toda verdad o la verdad completa. No hablará por su propia cuenta, sino que dirá únicamente lo que ha oído y les anunciará las cosas que han de suceder. Verso 14, Él me honrará a mí, porque todo lo que les dé a conocer a ustedes lo recibirá de mí, dijo el Señor. Mire qué tremendo. Jesucristo les habla en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 3, y les dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré para Lambano, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La palabra tomaré, repito, proviene de la palabra griega paralambano, que significa recibir, tomar y llevar. Jesucristo vendrá por segunda vez. Jesucristo vendrá a la tierra. Jesucristo vendrá desde las nubes, dice la Escritura, desde los aires. Jesucristo descenderá, vendrá, y Él nos recibirá, nos tomará y nos llevará al tercer cielo. Cuando Jesucristo les habla esta palabra a los discípulos, ellos no comprendieron, y Jesucristo les dijo: yo tengo muchas cosas que enseñarles, pero todavía ustedes no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, los guiará, los enseñará, los direccionará. Adora lo que Cristo vive. Y por eso que vemos más adelante, cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia, que Jesucristo capacitó y sigue capacitando a su iglesia. ¿Y cómo Jesucristo capacitó a su iglesia o estableció la doctrina de la iglesia? A través del fundamento de los apóstoles. Y uno de los apóstoles que fue seleccionado por Dios, por el Señor, para que pudiese enseñar sobre esta doctrina del rapto o del arrebatamiento de la iglesia, fue el apóstol llamado Pablo. La Biblia señala en 2 de Corintios capítulo 12, verso 2 al verso 4, que el Espíritu Santo le permite a este hombre llamado Pablo tener una experiencia poderosa con Dios, tan grande que este hombre llamado Pablo fue arrebatado. Este hombre llamado Pablo fue arrebatado. ¿Y por qué fue arrebatado? Porque Pablo tendría la labor de poder enseñar sobre esta doctrina que para los judíos de la época era un misterio, era algo desconocido. Adora lo que Cristo vive. 2 de Corintios capítulo 12, verso 2 al verso 4, la Biblia dice, Pablo dice: yo conozco un hombre en Cristo, dice Pablo, hablando de sí mismo, Pablo dice: yo conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Mire qué tremendo eso. Pablo nos está abriendo el corazón en esta enseñanza y nos está hablando sobre una experiencia sobrenatural poderosa que Pablo tuvo, de tal magnitud que Pablo confiesa que él fue arrebatado al tercer cielo, donde él vio cosas inefables, gloriosas, cosas que no le son permitidas revelarla. No hay palabras, dice Pablo, no tengo palabras para poder hablar, expresar la grandeza de lo que vieron mis ojos.
en el tercer cielo, en el paraíso de Dios. Y como Pablo fue arrebatado, según 2 Corintios, capítulo 12, verso 2 al verso 4, Pablo tuvo la labor de poder enseñar a la iglesia la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, la doctrina del rapto de la iglesia. Pablo enseña sobre este misterio y eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 15, verso 51 al verso 53. Pablo dice: he aquí os digo un misterio. ¿Qué es un misterio? Un misterio es algo desconocido. Un misterio es algo que está oculto. Y Pablo dice, se presenta ante la iglesia de aquella época, que en su mayoría se componía de judíos. Y todo judío sabía muy bien que Jesús, o que el Mesías, que el Señor, vendría por segunda vez visiblemente, y Él colocaría sus pies sobre el monte de los olivos, y el monte de los olivos se partiría en dos, según Zacarías capítulo 14, verso 4. Todo judío sabía eso. Todo judío sabía que vendría un momento específico en el cual el Salvador vendría y colocaría su pie en el monte de los olivos, y el monte de los olivos se partiría en dos y todo ojo le vería. Pero ahora viene Pablo y viene a enseñar no este evento que le acabo de mencionar, sino más bien Pablo viene a enseñar sobre un misterio, algo que no era conocido por los judíos, algo que salía de las ideas de la teología de todo judío de la época. Y viene Pablo y enseña sobre este misterio, un misterio, algo desconocido. No era algo que ellos conocían, era algo desconocido. Por eso Pablo entra en escena en 1 Corintios capítulo 15, verso 51, para hablar sobre el rapto o sobre el arrebatamiento de la iglesia. Y Pablo le llama abiertamente misterio, algo desconocido. 1 Corintios capítulo 15, verso 51 al verso 53, Pablo dice: he aquí os digo un misterio. ¿Cuál es el misterio? Es este: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué significa la palabra transformar? Significa cambiar de forma. Porque en el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, nuestros cuerpos corruptibles se convertirán, serán mutados, cambiados en cuerpos incorruptibles. Pablo dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y esto será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario, dice Pablo, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pablo dice en este texto que el rapto o el arrebatamiento o esta transformación se producirá en un momento. Y la palabra momento proviene de la palabra griega átomos. Y esa palabra griega átomos significa una fracción de tiempo indivisible, la fracción de tiempo más pequeña de todas. Por eso Pablo usa un énfasis cuando dice que esto será en un momento. ¿Y cuál es el énfasis? Dice, esto será en un momento, es decir, en un abrir y cerrar de ojos. Y esa expresión o ese énfasis, abrir y cerrar de ojos, hace referencia al acto de parpadear. ¿Sabes cuánto te demoras en parpadear? Una persona se demora en parpadear entre 300 a 400 milisegundos. La mitad de un segundo equivale a 500 milisegundos. Y una persona cuando parpadea se demora entre 300 a 400 milisegundos. Pablo está diciendo, el rapto de la iglesia será semejante al acto de parpadear. Ese acto rápido, entre 300 a 400 milisegundos. De esa manera
será el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Será un evento sorpresivo, será un evento rápido, fugaz. Ni siquiera tendrás oportunidad para clamar, ni siquiera tendrás oportunidad para pedirle perdón a tu pastor, a tu pastora, a tu hermano en la iglesia. Adora lo que Cristo vive. Ni siquiera tendrás oportunidad para ponerte a cuentas con Dios. No tendrás oportunidad porque la Biblia dice que el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, será en un abrir y cerrar de ojos. Entre 300 a 400 milisegundos se tarda el ojo humano en parpadear. Con esa velocidad aproximada será el rapto de la iglesia. En un abrir y cerrar de ojos. Ni siquiera tendrás oportunidad para clamar, para pedir perdón, para humillarte, para presentar un ayuno, para decir ahora sí, Señor, ahora sí. Imposible. El rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia será un evento rápido, sorpresivo, fugaz. Por eso que si hay algo que tenemos que hacer con esta palabra, no es solamente anotarla en un cuaderno, en una libreta, es guardarla en nuestro corazón. Si hay algo que necesitamos todos nosotros es estar a cuentas con Jesucristo antes que sea fatalmente tarde. Vamos, levanta la mano y di amén a eso. Si hay algo que tenemos que hacer nosotros es estar a cuentas con el Señor antes que sea fatalmente tarde. Antes que sea fatalmente tarde. Pablo sigue enseñando sobre esto. Hemos leído 1 de Corintios, capítulo 15, verso 51 al verso 53. Pablo revela este misterio. Pablo entrega este misterio, lo descubre a toda la iglesia. Este es el misterio. Hay un evento específico, exclusivo, que es para la iglesia. Es el misterio del rapto de la iglesia. Es el misterio del arrebatamiento de la iglesia. Este es el misterio, dice Pablo. Y Pablo sigue enseñando en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16 al verso 18. Pablo dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre, siempre, siempre con el Señor. Verso 18 dice, por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es decir, que cuando se predica de la manifestación del Señor respecto al rapto de la iglesia, al arrebatamiento de la iglesia, si hay algo que debe provocar en todo creyente es aliento. Considere lo que dice el verso 18. Dice, por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El Señor viene. Aliéntense. Cuando vean a alguien que esté mal, cuando vean a alguien que esté en la prueba, en la dificultad, cuando vean a alguien que esté pasando por un proceso difícil, díganle, no se preocupe, el Señor viene. Jesucristo viene a buscarnos, Jesucristo nos va a sacar de aquí, porque Cristo enseñó, Jesucristo habló de que en el mundo tendríamos aflicción, pero Cristo dijo, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. Jesucristo les dijo a los discípulos, yo os envío como a ovejas en medio de lobos, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y mire qué interesante lo que dice 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y esa palabra arrebatados, o esa palabra arrebatar, proviene de la palabra griega harpazo, que significa tomar de repente, sin previo aviso, tomar, llevar, trasladar de un lugar a otro. ¿Qué significa la palabra arrebatar? La palabra arrebatar o arrebatados proviene de la palabra griega harpazo. Y esa palabra griega harpazo significa tomar de repente, sin previo aviso. Tomar, llevar, trasladar de un lugar a otro. Y eso es lo que va a pasar con la iglesia. La iglesia será tomada, trasladada sin previo aviso.
será llevada de un lugar a otro. Estamos hoy en la tierra, pero va a llegar el momento en el cual estaremos en el tercer cielo. ¿Y cómo será eso? Eso será en un abrir y cerrar de ojos, en un átomos de tiempo. Adora lo que Cristo vive. Hay una palabra que lo vemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, verso 1. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis capítulo 3, nos damos cuenta que el Señor tuvo la deferencia de poder advertir a su iglesia antes del juicio que iba a caer a la tierra. Porque la Biblia enseña de manera explícita, clara, verdadera, que nunca Dios hará padecer al justo con el pecador. Dios nunca enviará juicio sobre el justo y sobre el pecador. No, Dios tiene un trato muy diferente, porque todo aquel que ha sido comprado por la sangre de Jesucristo está oculto, escondido, guardado, reservado bajo la mano poderosa de Dios. Recuerda el caso de Lot. La Biblia señala que el juicio de Dios no pudo venir sobre Sodoma y Gomorra hasta que Lot sea sacado o fuese sacado de ese lugar. Una vez que Lot salió de ese lugar, el juicio de Dios vino sobre la tierra. Vino sobre Sodoma y Gomorra. De hecho, en esta tierra, hoy mismo, no han ocurrido grandes catástrofes. Sencillamente porque la iglesia todavía está aquí. Pero ay de esta tierra cuando la iglesia sea sacada. Ay de esta tierra cuando la iglesia sea sacada de aquí. Por eso que Cristo dijo que nosotros, la iglesia, usted que me está escuchando, somos la sal de la tierra. Y cuando la iglesia sea sacada de esta tierra, la sal se irá. Y una de las cualidades y capacidades que tiene la sal es de preservar y de evitar la corrupción de los alimentos. Es evitar la putrefacción de los alimentos. Observe ahora cómo está el mundo, pero cuando la iglesia salga, la tierra se convertirá en un caos, se pudrirá completamente. Pero gloria a Dios que Cristo nos entrega esta palabra, porque si hay algo que el Señor quiere hacer en nosotros, es que estemos a cuentas antes de que sea fatalmente tarde. Y la Biblia dice en Apocalipsis, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, el Señor le envió un mensaje de advertencia a las 7 iglesias. Las 7 iglesias del Asia Menor representan la plenitud, la totalidad de la iglesia, el estado de la iglesia. Y la Biblia señala que cuando el Señor termina de hablar con la iglesia, en Apocalipsis capítulo 4, el apóstol Juan recibe una palabra poderosa con voz de trompeta. La iglesia está esperando ese llamado con voz de mando, con trompeta de Dios, como dice la Escritura. Eso aparece en Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Juan, el apóstol, cuando recibe esa instrucción, ese mensaje de advertencia para la iglesia, eso se termina en Apocalipsis capítulo 3 y en Apocalipsis capítulo 4. El apóstol Juan recibe esta palabra. El apóstol Juan nos cuenta esto. Este hombre dice, Apocalipsis capítulo 4 verso 1, Juan dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Mire qué tremenda esa palabra. Apocalipsis capítulo 4 verso 1. Juan nos está relatando lo que él experimentó una vez que Dios termina de tratar con su iglesia. Porque la iglesia no estará para siempre aquí. La iglesia no estará para siempre en esta tierra. Y cuando Juan termina de entregarle ese mensaje de advertencia a la iglesia del Señor, ¿cuántos son iglesia del Señor aquí? Cuando Juan termina de entregarle ese mensaje de advertencia a la iglesia del Señor, sencillamente se acaba el tiempo, la temporada en el cual Dios trata con la iglesia, y la Biblia señala que Juan recibe un llamado de parte de Dios desde arriba. Dice así Apocalipsis capítulo 4 verso 1. Juan dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y la Biblia dice que cuando Juan escucha esa voz, cuando Juan escucha esa voz poderosa de Dios, cuando Juan escucha esa palabra, al instante Juan estaba en la presencia de Dios. Vamos, levanta la mano y di amén. Dice Apocalipsis capítulo
4, verso 2, Juan dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Mire qué tremendo eso. Eso va a experimentar la iglesia. Cuando Juan le entrega ese mensaje de advertencia a la iglesia del Señor, a las 7 iglesias del Asia Menor, llega un momento en el cual Juan termina de entregar esa palabra y Juan experimenta, representando a la iglesia en Apocalipsis capítulo 4 verso 1, Juan experimenta lo que la iglesia experimentará una vez que las puertas de la gracia se cierren, una vez que las puertas de la misericordia se cierren, una vez que la plenitud de los gentiles haya llegado a su cumplimiento, a su totalidad. Porque Dios no te va a estar llamando toda la vida. Dios no va a estar llamando a los gentiles toda la vida. Hay un momento señalado por Dios en el cual las puertas de la gracia se van a cerrar. Y cuando Juan entrega esa palabra, Apocalipsis capítulo 4, verso 1 y verso 2, Juan nos muestra la experiencia que Juan tuvo. Sencillamente escuchó una voz de trompeta que le dice: sube acá. Y al instante Juan estaba en el tercer cielo. Y eso es lo que va a pasar con la iglesia. Eso es lo que va a pasar con la iglesia. Y cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, lo que pasa después del capítulo 4 en adelante, sencillamente son los juicios que caerán sobre la tierra. Por eso que la iglesia de Cristo no estará aquí cuando sea la tribulación y gran tribulación. La iglesia de Jesucristo no estará aquí en la tierra. La iglesia de Jesucristo estará en el tercer cielo. Hay una palabra en Apocalipsis capítulo 3 verso 10 que el Señor le entrega a la iglesia fiel. Dios está buscando de tu vida, de mi vida, que seamos fieles. Dios está buscando de tu vida, de mi vida, que nos pongamos a cuenta. Y el Señor le entrega una palabra a la iglesia fiel, que es tipo de la iglesia que será arrebatada. Jesucristo le dice en Apocalipsis capítulo 3 verso 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Mire qué tremendo eso. Lo voy a volver a decir. Apocalipsis capítulo 3 verso 10. El Señor le habla a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia fiel, y le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y esa palabra de, cuando Cristo le dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba, proviene de la palabra griega eká, que significa fuera de. Es decir, el Señor le está diciendo a la iglesia fiel, a la iglesia que se ha guardado, a la iglesia que se ha limpiado, adora lo que Cristo vive. El Señor le está diciendo a la iglesia fiel: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré fuera de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Y dónde estará la iglesia? La iglesia estará en el tercer cielo. Si hay algo que nosotros tenemos que considerar con esta palabra, es que Jesucristo viene. Jesucristo volverá. Jesucristo viene a buscar a su pueblo. Y la venida del Señor en cuanto a la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia, será un evento sorpresivo, será un evento fugaz. Será un evento sin previo aviso. Sencillamente el Señor vendrá en un abrir y cerrar de ojos. El Señor vendrá a buscar a su iglesia, la sacará de aquí, de esta tierra. Y si hay algo que tiene que hacer todo creyente, todo cristiano, es estar a cuentas con Dios antes de que sea fatalmente tarde. Dios le está haciendo un llamado a su pueblo a través de esta temática. Dios le está haciendo un llamado a su iglesia. Todos sabemos lo que está pasando en Israel. Siempre se ha hablado, se ha dicho en teología que Israel es el reloj profético de Dios. Todo lo que acontece en Israel nos avisa, nos enseña que Cristo vuelve, que Jesucristo viene a buscar a su iglesia. Y si hay algo que tenemos que hacer nosotros es considerar esta palabra. Jesucristo viene a buscar a su pueblo, y viene a buscar no cualquier pueblo, su pueblo, aquel que se ha guardado, aquel que se ha limpiado, aquel que se ha puesto a cuentas con Dios. Si hay algo que tenemos que hacer, reitero,
es aprovechar esta instancia y reconciliarnos con Dios y decirle: Señor, si tú vinieses hoy a buscarme, si tú vinieses hoy a buscar a tu iglesia, creo, Señor, que yo no estoy a cuentas contigo, no estoy preparado, no estoy en condiciones, pero en esta hora yo quiero entregarme por completo a ti. Quiero pedirte perdón por mis pecados. Limpia mi corazón, limpia mi vida, sáname, restáurame, vivifícame, cámbiame. Yo creo que tú lo puedes hacer y le aseguro, Dios en esta hora cambiará su corazón, limpiará su vida, borrará sus iniquidades, sus rebeliones, y cuando suene la trompeta, con voz de mando, con trompeta de Dios, ese llamado de Dios que escuchó Juan: sube acá, subiremos a la presencia del Señor. Yo quiero orar en esta hora por alguien que necesite fortaleza de Dios, restauración, vida nueva, fortaleza de arriba. Yo quiero orar para que Dios obre en más de una vida. Padre mío, en esta hora oro, Señor, por cada vida que ha escuchado tu palabra. Yo te ruego en esta hora puedas, Señor, a través de la misma, romper toda cadena, toda atadura del diablo. Echa fuera, Señor, toda iniquidad, todo pecado, toda rebelión. Y en esta hora, Dios mío, Señor, creemos en tu palabra, confiamos en ella y te pedimos perdón por nuestros pecados. Limpia nuestro corazón, limpia nuestra vida. Queremos estar a cuentas contigo, Señor, para que cuando tú vengas por tu iglesia podamos escuchar esa voz que escuchó Juan en Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Esa voz con autoridad, ese llamado con voz de trompeta que le dice: sube acá. Y queremos volar, Señor, a tu presencia en aquel día. Gracias, Padre eterno. En esta hora nos ponemos a cuentas contigo. Te pedimos perdón. Límpianos, restáuranos, vivifícanos, sánanos. Creemos, Señor, que tú lo haces. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Una bendición compartir esta palabra con ustedes. Comparte este programa, comparta esta temática para que alguien sea bendecido, alcanzado, ministrado a través de esta programación. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones. Visítanos en nuestra iglesia ubicada en Germán Ebbinghaus 0258, Comuna de Puente Alto. Nuestros cultos son martes y jueves a las 19:30 horas y el día domingo a las 18:30 horas. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y desea ofrendar a este programa, puede contactarse con nosotros al número de WhatsApp +569 6453 6418. Gracias por apoyar nuestro ministerio y apoyar el programa Despertando tu Espíritu. Despertando tu Espíritu. Dios le bendiga.